bendiga, amados hermanos. Vamos a entonar el Salmo antes de pasar al sermón de hoy. El Salmo 36. Salmo 36. Vamos a estar cantando al Señor. Salmo 36. Amén. Si lo han encontrado, podemos irnos poniendo de pie para entonar este maravilloso salmo. Cantemos. Y yo limpio en mi corazón, no hay en él ningún temor, de Dios ante sus ojos, se lisonjea con maldad, piensa que su iniquidad no será descubierta. Libro de Jonás, capítulo 1, verso 1 al 3, estudiaremos el día de hoy. Libro de Jonás, recuerde, está Amós, Abdías, Jonás. Amós, Abdías, Jonás, a veces se extravía por ahí. Así que, Oseas, ¿cierto? Tenemos Oseas, tenemos Joel, tenemos Amós, tenemos Abdías y tenemos Jonás. Vamos a leerlo todos juntos. Capítulo 1, verso 1 al 3, con voz clara, con reverencia a la santa palabra del Señor. Amén. Leamos todos juntos.
La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, hemos cantado, hemos orado, hemos confesado nuestros pecados, hemos reflexionado devocionalmente los salmos. Ahora, Señor, vamos a ir al sermón del día del Señor y le ruego que sea de gran edificación para nuestras almas. Le ruego, Dios amado, que tu santa verdad, que tu santa palabra nos sea, Señor, confrontando, nos sea también trayendo alivio y seguridad y esperanza a nuestro corazón. Redargúyenos, Señor, por amor de tu santo nombre. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Favor de tomar asiento, amados hermanos. Recuerde que hemos comenzado el estudio del libro de Jonás. Ya hemos visto la introducción a este libro y la introducción nos ha dejado muchas sensaciones. Una de ellas es que el libro de Jonás ha sido uno de los libros más malentendidos. Ha sido uno de los libros más menospreciados. Pero es un libro que tiene una gran importancia. Hemos visto la introducción, pero nos ha faltado algo en la introducción y es lo que significa el nombre del profeta. ¿Se acuerda que desde que comenzamos a entender con más profundidad los 12 profetas menores, entendemos que el nombre del profeta tiene mucho que ver con lo que trata el libro? El nombre Jonás significa paloma. ¿Y para qué servían las palomas en aquellos días? Para enviar mensajes, ¿cierto? Es decir, Jonás, ¿qué es lo que es? Es un mensajero, es una paloma mensajera que lleva el mensaje a grandes distancias. Entonces, siempre que vamos a ver a este hombre llamado Jonás, identifiquémoslo como un portador del mensaje de salvación para los gentiles. Este mensaje a los gentiles parece ser algo contradictorio en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el mensaje era solamente para los judíos primordialmente, porque ellos tenían los pactos, a ellos se le había dado la palabra del Señor, a ellos Dios le había prometido salvación, por lo cual predicarle a los gentiles es algo que a ningún otro profeta se le pidió, pero así que se dedicara a eso en una gran extensión de tiempo. Alguno por ahí pudo haber predicado casualmente, pero Jonás se dedicó a predicar en este libro a lo que es a una nación completa, a un pueblo completo. Jonás es tratado muchas veces con poca profundidad, como lo he dicho. Muchas veces es tratado hasta con hostilidad. Es tratado o clasificado rápidamente como un rebelde, como un insubordinado, muchas veces criticado como un desobediente. Pero ¿te has preguntado alguna vez por qué un profeta de Dios realizaría semejante acción? Yo quiero que esto te preguntes cuando vamos a estudiar Jonás. ¿Por qué un profeta de Dios cometería esta acción? Y si es uno de los peores profetas, ¿por qué Cristo se compara con él? ¿Te fijas? Si fuera el peor de los profetas, ¿por qué Cristo eligió en su ministerio terrenal, en su encarnación? ¿Por qué el Hijo de Dios se identifica con Jonás? Y la otra pregunta, ¿qué tanto puede interferir el dolor para hacer la voluntad de Dios? Y en eso nos enfocaremos en esta predicación que tiene por título Cuando hacer la voluntad de Dios se vuelve difícil. ¿Cuál es el título? Cuando hacer la voluntad de Dios se vuelve difícil.
En primer lugar, analizaremos que él es un profeta conforme a la voluntad de Dios. No es ese hombre desobediente, no es ese hombre poco serio o insubordinado, rebelde, no. Vamos a ver que él es un profeta conforme a la voluntad de Dios. En segundo lugar, vamos a ver lo difícil que es hacer la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, vamos a analizar por qué muchas veces se huye de hacer la voluntad de Dios. Vamos rápidamente a entender esto. Este profeta, como mencionamos la vez pasada, dice el verso 1 así: la palabra del Señor vino a ¿quién? Vino a Jonás, vino a la paloma, vino a aquel que debía ser mensajero. Y este mensajero era hijo de Amitai. Este es un dato no menor para comprender el trasfondo y el contexto del profeta. Rápidamente uno puede ir a Segunda de Reyes 14, del 23 al 25, y allí nos dice, en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, comenzó a reinar en Samaria. Entonces, Jeroboam II, ¿dónde reinaba? En Samaria. Samaria es la capital del norte. Hasta ahí. Y reinó 41 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor. No se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Él restableció las fronteras de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra, escuche, que el Señor, Dios de Israel, había hablado por medio de su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gat-Efer. Entonces, ¿es importante este dato, hijo de Amitai? Sí, porque esto nos permite ubicar a Jonás, saber dónde Jonás vivía y saber también el contexto en el cual él estaba viviendo. ¿Por qué es malentendido Jonás entonces? Porque no se considera su contexto, no se considera su vivencia, no se considera, se llega y se lee, es lo que a veces pasa. Llegamos y leemos nomás, pero no consideramos que esto tiene un trasfondo. Este fue el inicio de Jonás. Debemos considerar que Jonás se sitúa aproximadamente 170 años después de que Jeroboam I tomara el gobierno de Samaria. O sea, que cuando Roboam, hijo de David, pierde el reino por apretar al pueblo, por querer subyugar al pueblo, por querer someter al pueblo, el pueblo, ¿qué es lo que hace? Se divide. Judá, y por el otro lado se van las otras 10 tribus de Israel. Por el lado de Judá, el reino del sur, por el lado de las tribus del norte, ¿cierto? Están las demás 10 tribus de Israel. 170 años después de este acontecimiento, está ahí Jonás. ¿Y cómo comienza eso? Si lo podemos decir, en esos tiempos de Jeroboam, miren lo que dice en Primera de Reyes 12, 26 al 30. Primera de Reyes 12, 26 al 30. Dice, y Jeroboam, este es el primero, en los tiempos de Jonás estaba el segundo, Jeroboam II. Y Jeroboam se dijo en su corazón, ahora el reino volverá a la casa de David. Porque si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificio en la casa del Señor en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su Señor, es decir, a Roboam, rey de Judá. Y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. Así que el rey buscó consejo, hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo, ¿es mucho para ustedes subir a Jerusalén? Aquí están sus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue motivo de pecado, porque el pueblo iba aún hasta Dan a adorar delante de uno de los becerros. Entiéndase que el reino del norte es donde vivía Jonás. El inicio del reino del norte fue muy malo, porque recuerden que para ir a adorar al Dios verdadero, ¿dónde debían ir? A Jerusalén. ¿Y Jerusalén dónde estaba? En el reino del sur. Entonces, como se habían dividido, Jeroboam toma consejo y dice, aquí en la frontera, entre el reino del norte y el reino del sur, aquí en la frontera, voy a colocar un ídolo en Dan y voy a colocar otro ídolo en Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Utiliza esa
ese llamado casa de Dios para colocar un ídolo ahí. Estratégicamente coloca otro en Dan, cosa que los israelitas del reino del norte, cuando se les dijeran, ¿para qué vamos a ir a pegarnos tremendo pique? Mejor adoramos aquí, nos queda cerquita. ¿Se fijan? La comodidad. Él buscó la comodidad del pueblo. Buscó que pudieran de alguna manera cometer lo que se conoce como apostasía. ¿Qué significa la apostasía? Colocarse fuera de la fe. Es decir, el pueblo o el reino donde vivía Jonás era un reino que desde su comienzo, ¿dónde era? Estaba en apostasía. Desde su comienzo, el lugar donde vivía Jonás predominaba la apostasía, predominaba la desobediencia, predominaba la falta de palabra del Señor, predominaba un pueblo rebelde. Entonces, para Jonás ya vivir en su contexto era difícil. Y 170 años después de este acontecimiento, es decir, en los tiempos de Jonás, el contexto no era diferente. Ahora estaba gobernando Jeroboam II. Y hemos leído cómo se desenvolvió Jeroboam II e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Porque siguieron en idolatría. Otro antecedente que tenemos es que Amós fue contemporáneo de Jonás. Y a Amós le tocó ir a reprender a Jeroboam II. Y le dijo así, Amós 7, del 8 al 13. Y el Señor me dijo, ¿qué ves, Amós? Una plomada, le respondí. Entonces el Señor dijo, voy a poner una plomada en medio de mi pueblo Israel. Ya no volveré a dejarlos sin castigo. Los lugares altos de Isaac serán asolados. Los santuarios de Israel serán destruidos. Y yo me levantaré con la espada contra la casa de Jeroboam. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, ¿se acuerdan qué es lo que había en Betel? Ídolos. Envió la palabra a Jeroboam, rey de Israel. Y le dijo, Amós conspira contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra ya no puede soportar más sus palabras. Porque así dice Amós, Jeroboam morirá a espada y ciertamente Israel saldrá en cautiverio de su tierra. Entonces Amasías dijo a Amós, vete, vidente, huye a la tierra de Judá, come allí pan y allí profetiza. Pero en Betel no vuelvas a profetizar más, porque es santuario del rey y residencia real. Entonces estamos hablando que Jeroboam II, el rey o el presidente, el gobernante que tenía Jonás, el líder político que tenía Jonás, era un idólatra. Era un idólatra que no dejaba que la palabra del Señor de alguna forma predominara y llegara al pueblo. Entendiendo esto, podemos concluir en primer lugar que los días que vivía Jonás eran días de gran apostasía. Eran días en los cuales era muy difícil predicar la palabra del Señor. Entonces, si usted entiende este contexto, podrá de alguna forma entender, pensar por qué Jonás cometió esto. Pero mire lo que dice, es importante que no olvide lo que Segunda de Reyes decía al comienzo. Dice Segunda de Reyes 14, 25, dice, Él restableció la frontera de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá. Mire, escuche cómo se describe en la palabra Jonás. Esto es importante. Conforme a la palabra que el Señor Dios de Israel había hablado por medio de su siervo. ¿Se fija cómo Dios atestigua a Jonás? ¿Qué dice Jonás? ¿Un falso profeta? ¿Jonás un desobediente? ¿Dice eso? No, Jonás es mi siervo. Si usted analiza esta palabra, mi siervo, eso no se lo dice el Señor a cualquiera. Ni siquiera a todos los profetas le dijo mi siervo. ¿A quién le dijo mi siervo? Le dijo mi siervo a Moisés. ¿Se acuerda? Mi siervo Moisés. Mi siervo David. También mi siervo, como vimos en el libro de Zacarías, se le decía al renuevo, al Mesías. Entonces el título mi siervo, el Señor no se lo da a cualquiera. Se lo da, ¿cierto?, a aquellos que tienen una completa cercanía con Él. ¿Se fija cómo vamos arrojando luz? Y ya no es Jonás el peor profeta, el más desobediente, no. Es el siervo del Señor. Y dice conforme a la palabra que el Señor Dios de Israel había hablado por medio de su siervo, el profeta Jonás. Entonces no solo está atestiguando de que Él es su siervo, es alguien cercano a Él, sino que también es su profeta.
Jonás no es un falso profeta, no es el peor de los profetas. Jonás es un siervo del Señor, es un siervo que anhela hacer lo que su Señor manda. Como un profeta siervo del Señor, él no es cualquier profeta. Él es alguien de quien Dios mismo atestigua una gran comunión con él. Por otra parte, otro antecedente con respecto al profeta es que ¿dónde vivía él? En Gat-Efer. Gat-Efer era uno de los lugares, según Josué, dentro de lo que es el territorio de Zabulón. Es decir, nuevamente estamos hablando del reino del norte, Zabulón. ¿Y por qué es importante entender de que Gat-Efer quedaba en el territorio de Zabulón? Porque eso sería conocido como Galilea. Entonces, Jonás no solo era un siervo del Señor, no solo era un verdadero profeta, él era de Galilea. ¿Se fija a dónde está apuntando esto, no? Veremos que Jonás no es cualquier profeta porque es un tipo del ministerio profético de Cristo. Jonás es tipo de Cristo. Pero mire el detalle súper importante que encontramos en Juan 7, 50 al 52. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Ellos le respondieron: ¿es que tú también eres de Galilea? Mire lo que dicen los fariseos a Nicodemo: investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. ¿Se fijan lo que están para los fariseos? Jonás, ¿qué es lo que era? Jonás para ellos no era ni profeta. En aquellos días ya estaba la corriente de que el libro de Jonás es solamente una alegoría, es un personaje solamente ficticio, mostrando al peor de los profetas. Pero Cristo, por medio ya de la palabra, lo reivindica. Los fariseos tenían por el suelo a Jonás, por eso que no pueden entender muchas cosas acerca del Mesías. Menosprecian a Jonás, pero el Señor era de Galilea, residía en Galilea, donde vivía Jonás. Incluso los fariseos dirían: no, de Galilea no ha salido nadie, nunca salió nadie. Según los exégetas bíblicos, es tanta la adversión que poseía Jonás, que se poseía acerca de este personaje, que algunas escuelas de interpretación, este era un desobediente, un insubordinado, y no merecía el título de profeta, no debía ser considerado como tal. Es lo que hoy en día se ve. ¿Quién predica de Jonás? Nadie, porque todos lo ven como lo peor. Pero es un tipo de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo fue enfático en defender la historicidad del libro de Jonás y también defender la integridad de este profeta. A tal punto que en Mateo 12 Jesucristo se compara a sí mismo ¿con quién? Con Jonás. El Mesías, nuestro Señor Jesucristo, pone en evidencia, y esto es importante también cuando estudiamos los tres oficios de Cristo. ¿Cuáles son los tres oficios de Cristo? Sacerdote, profeta y rey. Mateo 12, si usted alguna vez quiere indagar más acerca de los tres oficios de Cristo, Mateo 12 describe cuáles son los tres oficios de Cristo. Por ejemplo, Mateo 12, 6 dice: pues les digo que algo mayor que el templo está aquí. ¿Qué es lo que representa el templo? Representa el sacerdocio, representa toda la cantidad de leyes ceremoniales que se hacía ahí, leyes sacrificiales. ¿Se fija? Entonces Cristo se compara con lo mejor de la ley, el templo, porque ahí estaban los sacerdotes, los sumos sacerdotes, estaban los elementos cúlticos, estaba la ley, estaba todo ahí. Entonces Cristo, ¿qué es lo que dice? Atestiguando que Él es el sumo sacerdote de los bienes venideros, atestiguando que Él es sacerdote, Él dice: algo mayor que el templo está aquí. Entonces veamos cómo Cristo lo hace. Se compara con lo más grande que hay, para decir: yo soy mejor. Para decir: yo soy mejor que el templo. Es decir, Él es el sumo sacerdote por excelencia. En segundo lugar, ya en Mateo 12:42 dice: la reina del sur se levantará con esta generación en juicio y la condenará,
porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de ¿quién? De Salomón. Miren, algo más grande que Salomón está aquí. ¿Quién es Salomón? Pero de acuerdo a los tres oficios de Cristo. El rey. Salomón es el rey por excelencia. ¿Sabe por qué? ¿Por qué es más grande que David en cierto aspecto? Porque él tuvo un reino de paz, tuvo un reino, si lo podemos decir, de una abundancia sin precedentes. Por eso para los israelitas, Salomón poseyó una grandeza incomparable, pero Cristo dijo, yo soy mejor que ese rey. ¿Se fija? Anteriormente, yo soy mejor que cualquier sacerdocio. Yo soy mejor que el mejor de los reyes de Israel. Pero mire lo que dice en este mismo orden, en este mismo contexto, Mateo 12:41. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. ¿Se fija? Siempre se comparó con lo mejor y ahora ¿a dónde coloca Jonás? Porque él podría haberse comparado con Moisés, podría haberse comparado con Isaías, podría haberse comparado con Daniel, podría haberse comparado con todos estos profetas que son prominentes, pero eligió el profeta más despreciado para decirle que hay una gran importancia. Este no es un profeta alegórico, este es un profeta tipo de Cristo, apunta al Mesías. Ellos tenían en poca estima a Jonás como profeta, pero la verdad que él era un tipo del Mesías. Era un tipo del más excelso de los profetas, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso con toda propiedad podemos decir que Jonás es un tipo de Cristo, pues Jesús mismo se comparó con él. Hay varias similitudes que lo demuestran. Ambos provienen de Galilea. Ambos predican en tiempos de apostasía y adulterio espiritual. Ambos fueron desclasificados como profetas. Ambos tienen una señal de gran conversión de gentiles. Ambos mueren y resucitan al tercer día. Y eso es algo que vamos a profundizar. Por eso es importante Jonás. No hay nadie que haya muerto y resucitado al tercer día. Solamente Jonás. Entonces ahora que entendemos que Jonás es un profeta según la voluntad de Dios, ahora que Jonás es un profeta con el cual Cristo se comparó, ahora podemos ver, ya con estos lentes de contexto, ahora ya podemos ir a analizar el libro. Y dice el verso 2, levántate, Jonás 1:2, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Aquí hay una orden del Señor. Pero una orden que era difícil. Y aquí yo quiero que usted vaya entendiendo esto. ¿Por qué? Porque él huye. Él no huye porque él no entienda la voluntad del Señor. Él huye porque era doloroso cumplir con esta misión. Esta era una misión sumamente difícil para Jonás. Jonás no era un profeta ignorante. Él sabía en qué terminaría todo esto. Él conocía la voluntad de Dios. Pero su pecado remanente interfería en su ejercicio de aplicar la voluntad de Dios. Es decir, ese pecado remanente que está en cada uno de los que han nacido de nuevo, porque aunque hemos nacido de nuevo somos pecadores, pero hay una lucha interna. Hay una lucha. Y ese pecado remanente interfiere. Ese miedo, podemos decir esa tristeza, esa dificultad, eso que le hace ser difícil cumplir la voluntad del Señor lo estaba invadiendo. ¿Por qué? Porque él conocía la voluntad de Dios. ¿Te has encontrado en esta situación alguna vez? En esos momentos donde es difícil hacer la voluntad del Señor porque nos encontramos con tantas cosas en nuestra mente, a favor y en contra, y nuestros sentimientos como que nos intentan ganar ahí. En esos momentos donde sabiendo cuál es la voluntad de Dios, ¿te resulta difícil aplicarla a veces? ¿Cierto? A veces es fácil, pero hay veces cuando tiene que ver más con sentimientos, tiene que ver a veces con daño, cuesta poner la otra mejilla. Cuesta verdaderamente amar a aquellos que nos ofenden.
Jonás no era un profeta ignorante, pero él encontraba que esta voluntad de Dios es extraña, choca con su mente, con su lógica, choca con lo que él entiende. Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen al Señor, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de la ley. Jonás poseía la revelación de Dios. Entendía aquella orden, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero él entendía que resultaría en esto, porque Jonás más adelante lo responde en Jonás 4, del 1 al 3. Mire cómo es la similitud. Jonás 1, del 1 al 3, Jonás 4, del 1 al 3. Dice así, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó, y oró al Señor, y dijo, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía, ¿te fijas? Él no desconoce, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Hacer la voluntad de Dios para él era difícil. Hacer la voluntad de Dios para él era tan difícil que prefería morirse. ¿Y un enojo lo puede llevar a usted a desear la muerte? No necesariamente, porque uno tiene un enojo, pero esto tiene que ver algo más con algo interno, con algo sentimental, con algo que verdaderamente a él le duele, que el Señor derrame gracia sobre este tipo de personas. Porque lo único que él quería es que el Señor lo defendiera. Lo único que quería él, que el Señor lo defendiera y que rayera de la tierra a este tipo de personas que le habían hecho tantos daños. Por eso le es difícil, porque él sabía que Dios derramaría su gracia sobre aquellos que le habían hecho tanto daño. Creo que la expresión, lo entiendo pero no lo comprendo, define lo que acontece con Jonás. Porque él lo entiende, pero no comprende a Dios por qué lo hace. Entiende lo que tiene que hacer, entiende que él va a ir a predicar juicio, pero al final el Señor va a derramar su gracia, pero no comprende por qué lo está haciendo. Le parece insólito, es decir, le parece extraño, hasta inusual, que Dios salva al más perverso de los pueblos gentiles, mientras su pueblo, a quien pertenece la adopción como hijos, a quien le pertenece la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede Cristo. El pueblo perece en apostasía, es tan pronto a la dispersión y a la destrucción como nación, pero el Señor hace algo inusual y extraño, hace algo doloroso, salvar a los que están lejos, cuando el pueblo se está cayendo a pedazos, cuando el pueblo está muerto en sus delitos y pecados, cuando ve que hay una catástrofe nacional en lo espiritual, pero el Señor hace algo extraño e inusual, va a un pueblo, al peor de los pueblos, a anunciar este evangelio. Por muy extraño que sea, por muy inusual, por muy doloroso que pueda ser, te digo una cosa, hermano, dispón tu corazón a hacer la voluntad de Dios. Esto no es, porque esto va a chocar, a veces hacer la voluntad del Señor va a chocar incluso con nuestro razonamiento, pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo voy a hacer esto, Señor? ¿Cómo voy a hacer esta situación? Si esta persona me está haciendo tanto mal, Señor, ¿cómo me pides que ore por él? ¿Cómo me pides que ore por ella? ¿Cómo me pides, Señor, que haga esto si tanto daño me ha hecho? Se ha quebrantado mi corazón, Señor. ¿Cómo me pides que siga aún teniendo paciencia, Señor? Pero esto no es razonar con Dios. Esto es disponer nuestro corazón. Por muy duro que sea, dispongamos nuestros corazones a hacer la voluntad de Dios. Dios es perfecto en todos sus caminos. Él es soberano y gobierna sobre todo. Sus decretos son firmes. Él jamás se equivoca.
Entendamos esto, aunque intentemos razonarlo, no lo vamos a comprender, pero dispongamos nuestros corazones. Por muy difícil que sea aceptarlo, la voluntad de Dios es perfecta y Él no se equivoca. No dejes que tu pecado remanente te haga insensible. No dejes que ese pecado con el cual tienes que luchar hasta el día de tu muerte te haga perder el rumbo, te haga alejarte de la bendita y perfecta voluntad de Dios. Porque esta voluntad muchas veces es inusual, es extraña. Esta voluntad tiende muchas veces a ser dolorosa, pero debemos disponer nuestro corazón, porque lo que Dios nos pide siempre será perfecto, aunque yo no lo pueda entender. En segundo lugar, esta voluntad va a ser una voluntad dolorosa. Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama. Nínive, como lo dijimos la vez pasada, es la capital de Asiria. Un pueblo cruel, un pueblo grosero, un pueblo violento, un pueblo sin corazón, un pueblo que no le importa empatizar, un pueblo poco amigable, individualista. Pero allí debía ir el siervo del Señor. Allí debía ir el siervo del Señor, el cual no estaba ajeno a esta realidad. Estos crueles y sin corazón pasaban de vez en cuando visitando Gadefer y no con las mejores costumbres. Si pudiera colocarle aquí un mapa, por acá está Siria, al noroeste, por acá está Gadefer. Y cuando los asirios iban a conquistar, ese era el camino que siempre tenían que pasar. Aunque ellos no iban a ir a atacar directamente Gadefer, pero ellos, con todos sus ejércitos, siempre iban camino. Pasaban por Gadefer. Y iban a conquistar otro lado, pasaban con Gadefer. Recuerde cuando van estos ejércitos, ya por 800 kilómetros, ellos van a llegar a una ciudad, ¿a qué? A tomar fuerza, ¿cierto? ¿Y cómo tomaban fuerza? Destruían todos los alimentos que ellos tenían, se comían todo lo que había. Aparte de eso, se violaban a las mujeres, mataban a los niños, a los ancianos, se divertían con estas personas para hacer una previa antes de ir a la guerra. Y después ellos se volvían a levantar, venía otra guerra, nuevamente venían los asirios, destruían todo lo que estaba a su paso, hacían y deshacían, dejaban esa ciudad e iban a la guerra. Y después venían los años de nuevo y hacían exactamente lo mismo. Y ahora viene el Señor y le dice, Jonás, anda a predicar a este pueblo, anda a proclamar a esa gran ciudad la mala noticia. Sabiendo que si existe una mala noticia, existe una buena noticia. Por eso él dice, pero yo sabía, Señor. Si yo sabía que tú me estabas mandando para que iba a derramar tu gracia, yo lo sabía. Pero yo no lo entendía, Señor. Yo no lo quiero entender, no lo quería entender. Porque esto es algo doloroso. Y algo doloroso que muchas veces nosotros como cristianos vamos a tener que vivir. A ellos debía ir a predicarles el Evangelio. A ellos debía ir a predicarles la salvación y redención. Él no iría a devolver mal por mal. Él iría a hacerles todo lo contrario, a derramar gracia, misericordia y favor. Esta voluntad resultaría ser dolorosa y provocaría en el profeta un sentimiento de morir, un sentimiento de que prefiere morir antes que hacer esto. Aquí tenemos un siervo del Señor dolido, un hijo de Dios, que ante su voluntad perfecta muestra dolor. Por eso empaticemos con Jonás. Veamos lo difícil que era para él hacer la voluntad del Señor. Por eso te quiero preguntar, ¿quién está siendo tu Nínive? Hoy, en tu vida, ¿quién está siendo tu Nínive? ¿A quién estás tratando de hacer a un lado, de preferir no toparte con esa persona en el camino? ¿Quién está siendo tu Nínive? ¿Quién es aquel que con crueldad y violencia está atentando contra tu vida o ha atentado en el pasado contra tu vida? ¿Cuál será tu acción contra él o ella? ¿Los mirarás con compasión? Porque es fácil ver a los pecadores muertos en su delito y pecado y juzgarlo, es fácil. Pero muy difícil es tenerles compasión. Es decir, ellos están muertos, ¿qué más le podemos pedir? Orar por ellos. Qué difícil, hermano.
Que Dios permita que por muy dolorosa que sea su voluntad, no desistamos, no nos cansemos de anunciar la mala, pero también la buena noticia. Que a través de su Santo Hijo, quien vivió una vida perfecta, y quien en la cruz del Calvario cargó con nuestros pecados y sufrió el abandono de su Padre en la cruz del Calvario. Y luego resucitó al tercer día y nos dijo que predicáramos y anunciemos a todas las naciones esta gran esperanza. Por eso, si no has nacido de nuevo, confía en el Hijo de Dios, confía en Jesucristo. En Él hallarás salvación y vida eterna. En Él hallarás la esperanza de que Él te dará un nuevo corazón. Y si has nacido de nuevo, no hagas excepción de personas para predicar el Evangelio. No hagas excepción de personas. ¿Serás un siervo para la gloria de Dios? ¿Seguirás su voluntad aunque sea dolorosa? Recuerde que el llamado del Evangelio en Lucas 9:23 dice, y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué representa la cruz? Sufrimiento, dolor, amargura. Si quieres seguir a Cristo, no va a estar en un camino color de rosa. Si vas a seguir a Cristo, debe estar dispuesto a cargar con ese sufrimiento de ser cristiano. Tienes que estar dispuesto a experimentar en tu propia vida lo que es esta voluntad dolorosa, esta voluntad difícil de aplicar a nuestra vida. Porque el Evangelio no es algo que lo tomamos un día, sino que debemos tomarlo todos los días. A cada momento debemos tomar esa cruz de Cristo. Por último, el verso 3. ¿Qué hace Jonás? Huye de la voluntad de Dios. Este dolor, esta amargura lo hace huir. Y yo creo que cada persona, en algún punto que ha experimentado esta amargura, este dolor, lo único que hace mejor es huir, es salir de esa situación, es cambiar la mente y mejor irse a otro lado. Es tratar de evitar pensar en eso que nos ha provocado tal daño. Y es lo que naturalmente hizo este hombre, como tú y yo. Lo que hizo este hombre llamado Jonás. Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Este dolor se mezcló con pecado y esto resultó en huir. Pero él, como buen profeta, sabe que no hacer la voluntad de Dios nos puede causar la muerte, pero él prefería la muerte antes de cumplir la voluntad de Dios. Eso es lo que él quería hacer. No es que él huyó pensando que allá no iba a estar el Señor. Él sabe que el Señor está en todos lados, pero él sabe que el Señor lo va a matar. Eso es lo que él piensa, el Señor me va a matar por esto. Porque yo como profeta tengo que cumplir, y si no cumplo, muero, pero prefiero morir antes de aplicar esta voluntad dolorosa. Él debía ir 800 kilómetros al noroeste, aquí está Gadefer, y él tenía que ir al noroeste, 800 kilómetros para llegar a Nínive, capital de Asiria. Pero él eligió ir a Tarsis, aproximadamente 4.000 kilómetros, 4.800 si lo podríamos así, casi 5.000 kilómetros para huir de la voluntad de Dios. Qué terrible es cuando el dolor y el pecado se unen, porque nos crean una cáscara, una coraza que nos impide perdonar a otros. Nos crean una cáscara, una coraza que nos impide mostrar compasión para aquellos que nos han hecho daño. Compasión para aquellos que nos han lastimado, compasión para aquellos que de alguna u otra forma han causado ese dolor y esa amargura en nuestro corazón. No creamos que alejarnos de Dios será la respuesta. Vayamos a donde vayamos, no debemos olvidar que Dios es omnipresente. Su presencia lo llena todo. Donde estemos, si estamos en sus propósitos soberanos, Él nos encontrará.
y nos hará regresar a su santa voluntad. Nunca vamos a poder huir de Él. Porque por más que huyamos de Él, si estamos en sus planes, si estamos en sus propósitos, Él nos hará regresar. Porque Él es un Dios misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Por favor, leamos todos juntos el Salmo 139. Salmo 139. A medida que lo va encontrando, se pone de pie, por favor. Salmo 139, versos 7 al 12. Salmo 139, versos 7 al 12. Leamos todos juntos. ¿A dónde me iré de tu espíritu o a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche. Ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Amén. Alégrate, oh pecador redimido. Alégrate de que tu salvación está segura en Cristo. Alégrate porque a pesar de tu debilidad, Dios cumplirá su propósito en ti. Alégrate porque aún en tus debilidades Dios te sostendrá y no dejarás que caigas de su mano. Alégrate porque por muy doloroso que sea hacer su voluntad, lo vas a terminar haciendo, no para tu gloria, sino para la santa y perfecta gloria de Dios. Amén. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, este libro de Jonás nos enseñará muchas cosas, porque es la profecía experiencial, es la profecía vivida y aplicada en la experiencia misma de las cosas. La mayor cantidad de profecías son poéticas, son, Señor, un lenguaje apocalíptico, son un lenguaje, Señor, de tipos. Pero el libro de Jonás tiene ese sabor de experiencia, tiene ese sabor de haber vivido en carne propia lo doloroso que es cumplir la voluntad de Dios. Es doloroso, Señor, porque nos encontramos en grandes dificultades, dolores y amarguras. Muchas veces tendremos que llevar el Evangelio a personas que nos han dañado de una manera tan grande. Muchas veces, Señor, tendremos que hacer tu voluntad y eso traerá tanto dolor. Eso nos llevará muchas veces a huir. Pero sabemos que aunque huyamos, no podremos huir de tu presencia, porque tú eres omnipresente. Porque estamos seguros, Señor, que tú cumplirás tu propósito en nosotros. Estamos seguros, Padre amado, que tú no nos abandonarás. Estamos seguros, Señor, de que tu mano nos guiará a hacer lo que tú quieres, Señor. Tú eres el Dios soberano. Nosotros somos pecadores redimidos en manos de un Dios que ha derramado su gracia, su favor inmerecido en mérito. Padre, si hay alguno entre nosotros que aún no ha nacido de nuevo, te ruego y te suplico que le permitas la dicha de este nuevo nacimiento. Esta dicha, este favor de experimentar este gran amor por Dios,
por su Hijo, por su salvación, por su reino, por su cruz, por amor de tu santo nombre, oh mi Dios, que fluya el arrepentimiento para vida, la fe salvadora en el santo evangelio del Hijo de Dios. Si estamos en ese proceso de huida, Señor, llévanos a hacer tu voluntad. Y te damos gracias, porque estamos seguros que allí nos va a guiar tu mano, porque tú nos vas a capitanear aún más allá de la muerte, porque tú cumplirás, Señor, tu propósito en nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos profundizar en el 12º de los profetas que hemos estado estudiando en la congregación. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has entregado. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar el último salmo para así estar concluyendo. Salmo 139. Salmo 139. Vamos a cantar este maravilloso salmo al Señor. Salmo 139. Me examinaste, oh Jehová. Amén. Salmo 139. Cantemos. Me examinaste, oh Jehová, me conociste en verdad, tú conociste mi senda y supiste mi levantar y tuviste conocimiento muy lejos de mis pensamientos. Has escrutado mi andar, lo mismo que mi levantar. Mis sendas todas sabes bien, pues antes que mi labio esté, palabra, oh Señor, en mi lengua. He aquí tú la sabes toda, por delante y por detrás, me llegaste a rodear, y tu mano yo también vi, que tú pusiste sobre mí, sublime está conocimiento, harto es comprenderlo, no veo, a donde lejos me iré, de tu espíritu iré, de tu presencia he aquí, si subo al cielo estás allí, si en el abismo hago mi estrado, aún allí te habré encontrado, y si yo fuera a tomar las alas del alma y morar del mar en la extremidad, tu mano allí me guiará, tu diestra me habrá tomado, si con fuerza me habrás unido, si dijere me cubrirán, tinieblas aún noche se hará, mas la luz me alumbra a mí, tinieblas no cubren de ti, noche cual día resplandece, tinieblas cual luz te parecen, pues mi
cuán grande es la suma de ellos. Si los cuentos serían más que la arena al borde del mar, despierto ya ni tú estás más, contigo yo siempre he de estar. Si mataras Dios al impío, hombres de sangre apartaos, porque blasfemias es su hablar, de tu nombre haces vanidad. Oh Dios, no siento odio en mí contra los que te odian a ti, los aborrezco por completo, los tengo por mis enemigos. Mi corazón, oh Jehová, examina y sabe en verdad. De mí pensarás, prueba tú, conócelo con certitud. Ve si haría en mi andar perverso, guíame en el camino eterno. Amén. El Señor siempre nos guíe a su santa y preciosa voluntad, que siempre nos guíe a su amor. Incline su rostro para recibir la bendición del Señor. Dios Padre, bendito Salvador, te ruego que bendigas iguales a tu pueblo. Te ruego, Padre, que tengas de tu pueblo misericordia. Te ruego, Señor, que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros. Y el Señor alce tu rostro sobre ti y te ponga en ti paz. Te ruego, Padre, que bendigas a tu pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nuestro Salvador les bendiga, amados hermanos, y que tengan un muy buen final de día del Señor.